Bien. Entonces quedamos que el ASA 1 era paciente sano, ASA 2 paciente con patologías crónicas, pero compensada. ¿Qué sería para usted un paciente hipertenso compensado? ¿Qué debería haber uno cuando lo conoce, lo controla? ¿Cómo debería estar ese paciente hipertenso? Estable. Con la presión en rango normal. Ya, con la presión en rango normal. Y los hipertensos generalmente tienen algunos exámenes ahí medios extraños, ¿verdad? ¿Cómo deberían estar esos exámenes? También en rango normales, ¿cierto? Sí, normal. Ya, perfecto. Entonces hasta aquí vamos bien, pues podemos operar al paciente porque estando con patologías crónicas, él ya está en un programa de crónico, ¿cierto? En un programa que se llama de salud cardiovascular o en el programa de problemas respiratorios. Él está controlándose, tiene su tratamiento y ya está estable. Entonces, lo más probable es que el anestesiólogo le dé anestesia, no hay problema. Y aquí es donde empiezan los problemas, en el ASA 3. El mismo paciente que era ASA 2 se descompensó. Entonces, el anestesiólogo necesita pensar que como está mal el paciente de sus patologías crónicas, porque por ejemplo se dejó de tomar los medicamentos, engordó, tuvo un cuadro respiratorio, por ejemplo, infeccioso que le complicó el asma que es crónico, eso hace que puede tener riesgos en la anestesia y cuando esté operándolo o lo saque de la cirugía, va a requerir de algún servicio en un hospital que lo pueda sostener, ¿verdad? Que lo pueda apoyar al paciente sin que se muera. Porque podría tener complicaciones graves y si no tenemos una UCI, por ejemplo, en el hospital donde está ese paciente, donde se quiere operar, es mejor no hacerlo, es mejor trasladarlo del lugar, ¿ya? Ahora, vamos aumentando el riesgo con el ASA 4. Aquí dice que es un paciente con una enfermedad también sistémica severa, pero que podría ser de alto riesgo vital. Ya no patologías que uno se controla en el cardiovascular nomás, sino que son cosas que requieren de usos de dispositivos externos, por ejemplo, gente que necesita oxígeno portátil, alguien que tiene una válvula, que se puso un marcapaso en el corazón, ¿ya? Porque partieron siendo ASA 3 en su vida con estas enfermedades crónicas, pero después ya se complicaron tanto que tuvieron que agregarle cositas ahí para que pueda vivir mejor el paciente. Entonces tiene más riesgo de hacer infecciones, tiene más riesgo de descompensarse con los fármacos anestésicos y por lo tanto esos pacientes sí o sí tienen que ser evaluados en un comité de médicos, ¿ya? El cirujano, el anestesista, el internista, por ejemplo, y el especialista propiamente tal que se relaciona con su enfermedad crónica. Si es del orden respiratorio, el broncopulmonar. Si es del orden cardíaco, con el cardiólogo. ¿Se entiende, chicos? Ya. Hasta ahí vamos bien. Y todavía el paciente lo podríamos someter a una cirugía siempre y cuando sea la única solución, porque también hay patologías quirúrgicas que se pueden manejar en el tiempo y buscar otras vías de recuperación, ¿ya? No todas las fracturas se operan, pues hay fracturas que se mantienen en el tiempo con inmovilización, qué sé yo. Ya hay patologías quirúrgicas que pueden revertirse con el tiempo, con fármacos, o podrían cambiar con la dieta, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que ir evaluando el beneficio de la cirugía versus el riesgo vital. Entonces aquí es donde hay una pequeña controversia entre el ASA 5 y 6, porque el ASA 5 y el ASA 6 se refieren a los pacientes que están
desahuciados. Entonces uno ya no tiene ninguna posibilidad de vivir, está con un pronóstico, incluso con una orden de no reanimar, y el ASA 6 tiene un pronóstico igual, pero aquí tiene una vida prolongada por un ventilador mecánico, por ejemplo. Está en muerte cerebral el paciente. Quizás tiene la misma condición, ¿verdad? El riesgo vital que el ASA 5, pero el ASA 5 no tiene ninguna posibilidad de vivir. Y el ASA 6 tiene una declaración de muerte cerebral, entonces podría vivir su cuerpo, pero a lo mejor nunca va a despertar. ¿Se fija? Hay muchos pacientes que duran años en una UCI conectado a un ventilador. Y no tiene mucho sentido tampoco someterlos a este riesgo de intervención, si es que la verdad no va a cambiar mucho su diagnóstico. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda sobre la clasificación? ¿Hace algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Ya. Seguimos entonces. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí. Ya. Ahora nos vamos a ir a otra escala que se llama escala de Mallampati. Y quiero saber qué averiguaron de eso. También está dividida en clases, pero hasta la clase 4 nomás, del 1 al 4. ¿Ya? ¿Y qué mide? ¿En qué nos fijamos para poder usar esa escala? Permite, ¿cómo se llama? Visualizar la estructura anatómica faringea, algo así. Faringia. Sí. ¿Ya? ¿Ustedes se han mirado la garganta alguna vez o se la han mirado a sus hijos o en el espejo? Sí, profe. Ya. Fíjate que esto es súper importante para la anestesia. ¿Qué relación de importancia tendrá con esta especialidad? ¿Por qué es importante medir la vía aérea? Por el tubo endotraqueal. Perfecto, perfecto. Entonces esto es una... permite valorar la vía aérea. ¿Y quién averiguó cómo se mide? ¿Cómo se sabe? Porque la clasificación ASA se clasificaba en números, ¿cierto? Del 1 al 5 o al 6. Y la Mallampati, ¿cómo se indica? ¿Qué se coloca? ¿Se mide en números? ¿Se mide en palabras? ¿Cómo se mide? ¿Se mide el número? Se mide el número. Ya, en números. Y el Renato dijo que del 1 al 4, ¿cierto? Ya. Les voy a contar que los anestesiólogos cuando escriben la valoración, antes de que comencemos la inducción anestésica, ellos lo clasifican como vía aérea fácil o difícil. Fácil, difícil y muy difícil. Y nosotros nos reímos porque también podría haber una vía imposible. Cuando ya no hay caso, no se puede instalar un tubo endotraqueal, se considera una vía no abordable. Entonces se relaciona con la posibilidad de colocar un dispositivo de vía aérea. Como en un desgarro en la tráquea, profesora, o así. O que la vía aérea esté Más allá, muy... es que es anatómico, es una cosa de nacimiento, del desarrollo embrionario.
Ya, por ejemplo, hay gente que tiene el cuello cortito y la vía aérea es muy, muy difícil, casi no se ve nada. Entonces, es súper complejo porque, por ejemplo, vamos a darle anestesia a un paciente que podría requerir dormir en las extremidades inferiores, ¿ya? Entonces, de la cintura hacia abajo se llama raquidia. Y cuando le colocamos la raquidia, no tiene que complicarse nada la cirugía, porque si se llega a complicar, lo más probable es que el paciente tenga que pasar anestesia general. Y la anestesia general, cuando ustedes terminen de hacer el estudio de la máquina de anestesia, se van a dar cuenta que se hace a través de la instalación de un tubo endotraqueal. Eso es uno de los dispositivos de vía aérea, pero también existen las máscaras laringias, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes busquen como tarea, vayan anotando ahí, que busquen el tubo endotraqueal y la máscara laringia, ¿ya? Busquen fotitos, miren, vean algún video, indaguen sobre eso, qué es, cómo se coloca, cuáles son sus partes, cómo se fija, cuál es la diferencia entre uno y otro, cuáles son las ventajas y desventajas. Es súper importante que ustedes como técnicos de anestesia puedan visualizar esos aspectos de los dispositivos de vía aérea, ¿ya? Y como tareita formativa, busquen profundizar ahí, ¿ya? Bueno, yo les voy a mostrar una fotito sobre el malampatí. Mira, todos lo ven, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Ya. Entonces, el 1 es una persona que no tiene ninguna dificultad en la vía aérea, ¿se fijan? Porque ahí el paladar blando es lo que está antes de la úvula. La úvula es esa cosita que cuelga al final, ¿ya? Se ve todo, es una cavidad fácil. ¿Qué cosas podrían haber aquí que dificultaran la vía aérea en una clase 1? Porque cuando uno está enfermo, le duele la garganta, le ponen un baja lengua, ¿verdad? Y el doctor dice, ah, ya, listo, le vamos a dar antibiótico. ¿Por qué le dan antibiótico? La amígdala. Podría ser una amigdalitis. Perfecto, perfecto. La amigdalitis puede ser de dos clases. Una, infecciosa, y lo que vamos a ver es que el paciente abruptamente, ¿cierto?, hace este cuadro de dolor y de inflamación en la garganta, incluso cambia el tono de la voz, pero es reversible porque con antibióticos inyectables, en este caso la penicilina, la eritromicina oral, el paciente podría andar bien al cabo de una semana y eso se desinflama, podemos volver a mirar y aquí está todo otra vez permeable, una vía aérea fácil. Entonces al revés, la otra forma de tener una vía aérea difícil en este caso sería una amigdalitis, pero hipertrófica, es decir, hay niños que nacen con las amígdalas grandes y por supuesto que en esa condición a veces se infectan más seguido, ya son más propensos a esa infección, ¿sí? Y por una alergia que haga que la lengua se, ¿cómo se llama? Claro, Se hinche también. eso Porque hay también, hay varias cosas que le puede dar a las personas. Por ejemplo, si comen algo por supuesto. que le hace mal. Claro, mira, las infecciones, las amígdalas hipertróficas, los cuadros de alergia, sobre todo estas alergias grandes, así como un rash, como un shock anafiláctico por un alimento, qué sé yo, edematiza toda esa parte de la garganta. Entonces va a quedarte más o menos como esta última cuando hay un shock anafiláctico. Es grave porque se cierra la vía aérea y si uno no la aborda rápidamente el paciente se muere ahogado, ¿te fijas? ¿Cómo le colocamos a este paciente número 4, clase 4, donde no se ve nada, nada? ¿Cómo le colocas un tubo endotraqueal ahí? Es súper difícil. Entonces, una de las herramientas que se usan en anestesia son los laringoscopios.
que es esta lamparita, ¿verdad? Con un bajalengua incluido de metal, que ayuda a bajar la lengua y con la luz vamos a visualizar la entrada de la tráquea. Ese es el lugar exacto donde tiene que ir el tubo endotraqueal. Pero hay veces que cuando el paciente tiene una vía aérea muy difícil, estamos hablando de la 3 o 4, el laringo no nos ayuda mucho, porque de todas maneras no hay cómo ingresar con el tubo de manera clara. Podría pasar el tubo endotraqueal al esófago, imagínate. Y en vez de salvar la vida del paciente, la podemos agravar. Por lo tanto, un paciente que está en esa condición pone en riesgo su vida y dificulta el trabajo considerablemente de la anestesia. Entonces, mirando todas estas fotitos, todos estos dibujos, ¿cuáles serían para usted la vía aérea fácil? La 1, la clase 1. Ya, La 1 y la 2 podría ser. podría ser la 2, ¿cierto? Porque si yo le coloco el laringo y puedo bajar la lengua fácilmente y puedo visualizar la entrada de la tráquea para poner el tubo endotraqueal, estamos bien. Y por lo tanto, la difícil sería la clase 3 y la muy Y la difícil 4. o imposible sería la 4. ¿Ya? Les va a tocar mirar seguro cuando si es que ustedes siguen estudiando esto y llegan a estudiar con un anestesiólogo, les va a hacer mirar y ustedes van a ver estas cosas. Clasificación Mallampati. Estas cosas que yo les estoy enseñando están obligatoriamente registradas en una hoja que usan los anestesiólogos durante el acto quirúrgico. ¿Ya? Los formatos pueden ser de múltiples formas y colores, pero este aspecto, tanto de la clasificación ASA como la clasificación Mallampati, tiene que estar considerado dentro de la evaluación de un paciente que probablemente podríamos anestesiar con general. ¿Ya? ¿Y qué se hace cuando el paciente no se puede abordar con tubo endotraqueal? ¿No se opera? ¿Qué se hace? Bueno, se puede operar, pero en centros de mayor complejidad, donde tengan equipamiento que sean con video incorporado, ¿se fija? Que con un video realmente visualicen las áreas, con endoscopías que permitan realmente llegar al lugar sin errar. ¿Ya? ¿En la UCI, profesora? Claro, en los hospitales de mayor complejidad yo te hablo en los hospitales tipo 3, 4, desde Curanilagua para arriba, pues nosotros Cañete no tenemos esa posibilidad. ¿Ya? Entonces estamos claros que un paciente que hace un cuadro infeccioso, no es que no se pueda operar, sino que en ese minuto su vía aérea está difícil porque tiene un cuadro infeccioso inflamatorio. Pero después cuando se le pase ese cuadro con el tratamiento, va a volver a estar en clase 1 o 2. ¿Se fija? Entonces no podemos descartar la posibilidad quirúrgica, pero no es el momento. ¿Ya? Bien. Bueno, en caso de una urgencia, por supuesto que nos toca reanimar, igual nomás hay que abordar el tubo digestivo, o sea, el tubo, la vía aérea, ¿verdad? La tráquea, ahí usando toda la expertise de la persona que tenga más habilidades para intubar, ¿verdad? Porque estamos corriendo un riesgo vital. Entonces, no lo vamos a poder trasladar sin un tubo endotraqueal, hay que buscar la manera de... Pero ya eso es una urgencia. Entonces, lo que estamos estudiando es para medir el riesgo antes de darle la anestesia al paciente. Y bueno, en todo orden de cosas, uno tiene esquemas, ¿cierto? Normativa. La Sociedad Internacional de Anestesiología tiene muchos esquemas para manejarse o actuar frente a la vía aérea difícil. Hay muchas guías de intubación difícil. Esta es una, por ejemplo, donde dice que si yo miro con el laringoscopio, estoy tratando de intubar la tráquea y es fallida, entonces yo tengo que usar un dispositivo supraglótico y esa es la máscara laringea, que ustedes cuando hagan la tarea de visualizarlo en internet van a ver
que es una salvedad, digamos, en el caso de una urgencia, pero si aún así poniéndole este dispositivo supraglótico, la ventilación no es efectiva, es decir, el paciente no logra mantener esa oxigenación para que sature bien, tendríamos que hacer el intento de forzar la ventilación con una máscara eh, y un ambú, un ventilador manual, ¿ya? Y de lo contrario, ya en las últimas instancias de la urgencia, deberíamos abordar por la tiroides, ya es una, así se llama, cricotiroidotomía. Se inserta el catéter por el cuello y se aborda la vía aérea para salvarle la vida al paciente. Pero eso ya es un abordaje en última instancia, imagínate, plan D, ¿ya? Cuando los otros planes no nos ayudaron a que el paciente mantenga la vida. Bien, y frente a eso, entonces para evitar llegar al riesgo del paciente, nosotros siempre tenemos que evaluar al paciente, ojalá con tiempo. Entonces, el primero que lo evalúa es el cirujano que lo quiere operar, ¿cierto? Después lo evalúa a lo mejor la enfermera de un policlínico prequirúrgico, donde le hace toda una anamnesis general la enfermera, porque a veces los cirujanos evalúan más el área, la especialidad donde ellos van a intervenir. Esta enfermera podrá presentarlo al anestesiólogo, el anestesiólogo lo evaluará en el policlínico y va a buscar pases de los distintos especialistas. Vamos a buscar pases de un cardiólogo, broncopulmonar, de un nefrólogo, de un hepatólogo, de un hematólogo, etcétera, de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente. Y finalmente, el anestesiólogo lo va a volver a evaluar ahí en el pabellón, en el recinto pabellón, en la zona de preparación del paciente. Y finalmente lo evalúan con ustedes en el pabellón, cuando el paciente ya está en la mesa quirúrgica. ¿Te fijas? Todas esas instancias tiene el paciente de ser evaluado para evitar llevarlo a la muerte, ¿ya? Por eso esta instancia, esta etapa de la evaluación preanestésica es primordial para evitar complicaciones vitales en el usuario. ¿Qué entienden ustedes por comorbilidades? Antecedentes mórbidos. ¿Qué es un antecedente mórbido? Que el paciente tenga patología, ya sean crónicas. Ya, Como que está sobrepeso. ya. Patologías crónicas, ¿cierto? Más que nada nos referimos a eso. Entonces Es cuando... como la, perdón, profesora. Dígame. Dime, La por favor. comorbilidad es como la suma de varias patologías o trastornos que son como primarios, así, ¿cierto, profesora? Sí, sí, perfecto. Mira, justo lo que tú acabas de decir. Las morbilidades son las patologías crónicas que yo tengo. Y cuando yo hablo de comorbilidad, es la sumatoria de lo que yo tengo que traer, digamos, a la consulta del cirujano porque yo me voy a intervenir de algo, pero además yo traigo toda esta historia de morbilidades. Entonces, los antecedentes serían comórbidos porque eso yo los traigo conmigo, yo soy así, ¿ya? El problema que yo traigo al cirujano es transitorio, una fractura, por ejemplo, un problema de próstata, por ejemplo, se opera y se olvida, un problema ginecológico, se opera y se resuelve, pero esto me va a acompañar siempre, se va a volver crónico, excepto como les decía antes, aquellas patologías que pueden ser transitorias porque se están relacionando con un aumento considerable del peso o con un embarazo, por ejemplo, una diabetes gestacional, ¿verdad? Pero cuando el paciente ya tiene estas morbilidades asociadas, el ASA, ¿cómo queda aquí? ¿En qué número? Solo por tenerlas,
¿Qué asa me corresponde? ¿La 3? Solo por tenerlas. La 2. La 2. No. Ya, y si una de estas está descompensada, entonces, ¿qué asa me corresponde? La 3, ¿no? Sí. La 3. Ya, perfecto. Y si una de estas patologías crónicas hizo que me operaran y me dejaran con un dispositivo, o yo tengo que ser esclavo del oxígeno, ¿qué asa tengo que ser? ¿La 3? 4. La 4. Cuando ya tengo que tener una ayuda técnica, siempre, eso es una asa 4. Ya y el asa 5 ya no hay mucho que hacer ahí. Generalmente el asa 5 no tiene orden de cirugía, ¿ya? Para que sepan ustedes. Bien, entonces, dentro de las morbilidades que el paciente podría traer, están estas que están aquí. Tenemos enfermedades cardíacas, pulmonares. La diabetes mellitus la sacamos del cardiovascular porque por sí sola tiene un montón de problemas. Enfermedades renales, enfermedades hepáticas y por último, enfermedades hematológicas. ¿Ya? Estos son como los grandes grupos de enfermedades que los anestesiólogos tienen que enfrentar y luchar con ellas y tratar de compensarlas con sus especialistas para darles el pase anestésico o para decir definitivamente que están fuera del alcance quirúrgico o trasladarlos a un centro de mayor complejidad donde tengan la logística suficiente para atenderlo en caso de que en plena cirugía se complique la vida del paciente. Y vamos a empezar por las enfermedades cardíacas o cardiovasculares ya, llamémoslas así. Y ahí ya le estoy soplando uno, ¿cierto? ¿Qué conocen de la hipertensión arterial ustedes, chicos? ¿Por qué se produce la hipertensión arterial? Por consumir muchas cosas saladas. Ya. Entonces tú dices que dentro de las causas está el exceso de sodio. ¿Qué más podría generar hipertensión? La presión de la sangre hacia las paredes de la arteria. Eso es la definición de hipertensión arterial, el aumento de la presión Ujú. arterial con que, ¿cierto? Pasa por las paredes de las vías arteriales. Pero Sí. yo estoy hablando de las causas. ¿Con qué causas más relacionamos? Con el exceso de la sal, ¿está bien? ¿Qué más? También puede ser hereditario. Ya. ¿Qué otra La cosa? obesidad igual. La obesidad, bien. ¿Qué más? Consumo de tabaco. Bien. Sedentarismo. Sí. ¿Saben harto? ¿Son expertos en hipertensión ustedes? Consumo de alcohol. ¿Habían estudiado esto ya? Falta de ¿No? potasio. Falta de potasio igual. La falta del potasio se produce cuando ya va avanzando la enfermedad, es por los diuréticos eso. Alguien me está contando algo aquí en el chat, a ver. La edad igual. Ya, edad, sí. ¿El consumo de droga hará que se suba la presión? Sí. Que no hagamos ejercicio, sí. Bien. El sedentarismo. Drogas. Ya, dejémoslo ahí. Todas esas causas. Estas causas son reversibles. Me refiero no a esta, porque esta causa yo no puedo hacerla. Así. Las otras sí son reversibles. ¿Son todas reversibles, chicos? Sí. La edad como muestra tampoco es reversible. No, pues no, por supuesto que no. Ojalá fuera reversible, yo estaría en la fila ya. Pero
claramente ustedes son un pilar fundamental, fíjese, ustedes van a poder ser unos educadores continuos en la atención primaria de salud. Si lo entienden así, desde el minuto en que ustedes conocen un usuario y saben qué patologías tiene, ahí parte su carrera de enfermería. Ahí parte la educación, hacer ver al paciente los riesgos, hasta dónde va a llegar si no pone de su parte, ¿verdad? O a la familia, si entre todos no hacemos un plan de intervención de este paciente. Porque venir al control, tomarse todos los medicamentos, tomarse los exámenes, eso no es todo para la hipertensión arterial. Es un conjunto de actos que hacen que el paciente tenga una vida más saludable, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero lograr es atacar esto, la causa de la hipertensión. Pero después de la edad es difícil, pero podemos mantenerla estable siempre. ¿Qué otra patología conocen ustedes del orden de las patologías cardiovasculares? Dislipidemia. Ya, perfecto. ¿Qué más? Enfermedades arteriales periféricas. ¿Cómo cuáles? No se compliquen tanto, si cosas más conocidas. ¿Han hablado del infarto en sus asignaturas? Sí, profesor. Esa es una de las enfermedades más importantes que debemos evitar. cardíaco. Y esas cosas que detectamos en los electrocardiogramas, donde el corazón no late con un pulso regular, sino que late de una manera desordenada. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia. Ya, pero eso ¿Arritmia? es cuando... Arritmia, perfecto. Una Cuando me sube el pulso es una taquicardia y eso me puede subir porque yo me emociono, porque corrí, porque me asusté, porque me reí, qué sé yo. Pero cuando hay arritmias, desórdenes en el ritmo, eso se llama arritmia y eso tiene que ver con las válvulas. Entonces ya hay una patología agregada, te fijas que es muy compleja, porque hay que buscar la causa, tratarla, a lo mejor el paciente necesita más adelante una intervención. ¿Por qué está rítmico? Pues, ¿está tomando algún medicamento que se relacione con esa arritmia? ¿Tiene consumo de droga? ¿Qué pasa ahí? Hay que estudiarlo, ¿ya? Entonces, bueno, una de las enfermedades que nos impide pasar adelante a operarnos al tiro son estas patologías del orden cardiovascular, ¿ya? Entonces, para poder operar, el paciente tiene que estar estable. Y eso lo tengo que lograr con la ayuda de mi equipo de salud cardiovascular y la familia del paciente, por supuesto. Y ahí la educación juega un papel, pero fundamental. ¿Alguien quiere agregar alguna otra patología de este orden? Insuficiencia cardíaca. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí ya tenemos problemas de válvulas y las insuficiencias, chicos. ¿A qué edad creen ustedes que hay insuficiencia cardíaca? Como ya un adulto mayor, ¿cierto? Como ¿Cierto? los 60, entre 60 y los 80 años. ¿Sí? Claro, porque la insuficiencia es la falta de funcionamiento del corazón y es por envejecimiento, a menos que nazca un niño con un problema crónico, que durante el desarrollo embrionario, ¿cierto?, se haya producido una insuficiencia cardíaca por un problema valvular. Pero generalmente estos chiquititos los operan apenas nacen, al par de meses, varias veces. Entonces, al final lo dejan con un dispositivo, generalmente los operan más de una vez, pero es una personita que puede tener una vida mejor cuando sea adulto, ¿ya? Profesora, esos Pero son tienes razón. estos son los defectos cardíacos congénitos, ¿cierto? Los de los bebés. Sí, sí, sí,
que pueden venir en el desarrollo embrionario o asociado a algún síndrome, como por ejemplo el síndrome de Down. El 50% de los Down se estima que tienen algún nivel de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, aquí hay dos cosas nomás que podemos mejorar, ¿cierto? Las otras se controlan nomás, pero la dislipidemia es una enfermedad que podría cambiar con la dieta y con los medicamentos, porque estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la dislipidemia? ¿Con qué lo relaciono yo? Cuando los niveles de colesterol y grasa están elevados. Regio, estupendo. Lípidos, ¿verdad? Tengo un aumento de los lípidos en la sangre. Y eso hace que yo tenga dificultad para que la sangre circule de manera normal, con fluidez, con tranquilidad. Hay coágulos de grasa en las arterias. Se pueden producir accidentes vasculares, se pueden producir trombosis. Y la dislipidemia es una enfermedad bastante seria, pero la gente no se la toma con esta seriedad que se requiere. ¿Ya? Por un lado está la dieta hipograsa o hipocalórica, y por otro lado está el hacer ejercicio para eliminar estas grasas, ¿cierto?, de las arterias, y algo que ayuda son los fármacos hipograsos, que ayudan a romper estas grasas, ¿verdad?, y eliminarlas más rápido. Eso yo lo puedo ayudar a mejorar en el paciente. Pero si el paciente tuvo un infarto reciente, o hace un año, por ejemplo, con ese antecedente de infarto, tiene que estar en un lugar de resguardo, o sea, tiene que estar en un hospital con una UCI. Si hay una arritmia, esa arritmia tiene que estar en tratamiento, con un regulador del ritmo, porque el regulador del ritmo va a mostrarme a mí que ese paciente puede tener un ritmo normal, ¿ya? Y si yo me dejo de tomar el medicamento, aparece la arritmia de nuevo. Pero tomándome el antiarrítmico, me toman un electrocardiograma y el ritmo está sinusal, o sea, normal. Ya, la insuficiencia cardíaca a veces se pueden operar, pueden tener un dispositivo y podría regular esa función cardíaca. Por lo tanto, también podría revertirse, pero de una manera distinta. No es que yo lo revierto y nunca más voy a tener insuficiencia cardíaca, sino que necesito de esa ayuda técnica, de un aparatito, para poder estar mejor. Y los marcapasos igual ayudan a regular los ritmos, ¿ya? Bien, pasemos a las otras enfermedades, las pulmonares. ¿Qué enfermedades pulmonares conocen ustedes? Asma. Ya, EPOC, EPOC, que es casi lo mismo. neumonía Ya, y tuberculosis, creo que bueno. ya, tuberculosis, sí, bien. Bronconeumonía es lo mismo que neumonía, ¿o no? Es que la neumonía es del pulmón y la bronconeumonía es del pulmón y de los bronquios. ¿Ya? O sea, parte la neumonía en el pulmón, en los lóbulos pulmonares, y va subiendo. Entonces, la bronconeumonía es más compleja porque te obstruye el lugar donde se produce el intercambio gaseoso. La neumonía duele el pulmón, te cuesta un poco respirar, pero tus bronquios todavía funcionan bien. Entonces tú puedes respirar mejor. Pero cuando ya es bronconeumonía, la bronquitis es con mucha humedad, tiene muchas secreciones, y eso sí que te hace bajar la saturación de oxígeno, empiezas con necesidades de apoyo ventilatorio y generalmente tienes que hospitalizarte. ¿Ya? Esa es la diferencia. A ver, enfermedades pulmonares obstructivas. También podría ¿La ser, difteria? es que son patologías que están más controladas por las inmunizaciones, ¿ya? Bueno, las enfermedades infecciosas se pueden revertir, ¿ah? Un émbolo pulmonar, bien. Sí, un edema pulmonar, ya. Por ahí va la cosa. Mira,
¿Han escuchado hablar del enfisema? ¿O de la fibrosis? No, yo no, profe. Esas son patologías bien obstructivas, pero muy difíciles. Hay gente que tiene que usar oxígeno. Entonces la idea es que si tenemos patologías que se puedan revertir como infecciosas, como esta, el paciente se tiene que hospitalizar, tenemos que darle tratamiento. Si es una neumonía que la podemos manejar en la casa, se le da tratamiento para la casa y se controla después al término del tratamiento antibiótico. Esta enfermedad es una enfermedad que queda como antecedente en los seres humanos, pero se trató ya, pues la tuberculosis se trató, se le dio tratamiento, pasó la tuberculosis, quizás sus pulmones quedaron con alguna secuela o tal vez no tienen ninguna secuela. Ya son enfermedades infecciosas que se pueden manejar. Estas cosas que ya son más complejas, que requieren de un apoyo ventilatorio constante, ahí los pacientes podrían usar oxígeno, tiene ayuda técnica, entonces eso es un ASA 4, ¿se fijan? Es una patología crónica, descompensada y más encima usa aparato. 4, ASA 4, el tiro. Y el paciente con neumonía y tuberculosis es un paciente que puede ser un ASA 1, sanito, pero pucha, justo tuvo la mala suerte de contagiarse con esta infección y está en tratamiento. O la tuvo y se hizo tratamiento, por ahí le quedó alguna cosita y todavía no se puede meter al pabellón. Y estas patologías, que son las patologías estrellas del programa, ¿cierto? Del IRA y del ERA, son las patologías que nos dan más dolores de cabeza a la anestesia, porque el paciente asmático es un paciente crónico, el paciente con EPOC también. Usan más o menos el mismo tratamiento porque son obstructivos, pero a veces están súper bien durante el año. Hay muchos periodos del año que están regios, estupendos, no tienen sibilancia, no tienen problemas de saturación, pueden hacer esfuerzo físico y no tienen ninguna obstrucción, pero usan un montón de fármacos, usan inhaladores, usan corticoides, usan cositas para poder amononarse un poco y vivir mejor. Pero estas patologías pueden estar en una persona y estar estables, entonces ¿qué ASA va a hacer ahí? ¿Hasta uno? No, pues porque ya tiene una patología crónica, estas son crónicas. ASA Vayan relacionando, 3. mira, el paciente sano podría ser un paciente con neumonía, pero que tuvo esa neumonía, se la trató y se le fue, no tiene nada, paciente sano de nuevo. El paciente asmático no vuelve a ser un paciente sano, ya la tiene, ya, pero como está estable, va a ser un ASA 2. Si está inestable, va a ser un ASA 3. ¿Lo entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan relacionando. ¿Cuál es la diferencia? Repasen la clasificación ASA, el mapa. Cualquier dibujo les sirve que esté en internet, cualquiera. Ya. El paciente en el verano podría tener una crisis asmática. Sí, Ya. Pero podría tener la misma posibilidad de una crisis que en el invierno. Porque ¿cuándo es más frecuente que encontremos estos pacientes descompensados? ¿En el invierno o en el verano? En el invierno, profesor. Porque se asocia, ¿cierto?, a los cambios climáticos, se asocia al humo de las chimeneas y eso genera más riesgo de que se descompense el paciente. Y hay otra época en que el asma y los pacientes con EPOC están sufriendo harto, que es la primavera. ¿Entienden la relación? Sí, Qué bueno, porque uno cree que en la primavera, verano no importa, que no voy a ir a control, ¿para qué si estoy bien? Ya se me pasó todo lo del
invierno, ya estoy, pasé el invierno, pasé agosto, todos felices. Bueno, déjenme decirles que también una alergia podría generar así de abrupto una crisis asmática. Entonces aquí, además de saber si el paciente es asmático o tiene una insuficiencia, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, tenemos que tener clarito a qué es alérgico. Entonces, súper importante esta relación. Ya, preguntar alergias. ¿Qué otra cosa le preguntarían ustedes a estos pacientes asmáticos? Ustedes quieren saber qué cositas hacen que les generen descompensaciones, po. Porque en realidad estas cosas como que vienen desde lo hereditario, ya, o desde lo genético, pero ¿qué cosas hacen que se complique más el asma? Puede ser El el cansancio, Ya, el cansancio. ¿Qué más? Renato, dime. no era el esfuerzo físico, ya decía yo. El esfuerzo físico, sí. ¿Qué más? Uno siempre le hace entrevista a los pacientes para pillarlos en algo malo. ¿Qué es lo que hacen los asmáticos a veces que no deben hacer? Fumar o no. Oye, yo he observado, no sé si ustedes alguna vez en sus vidas, un asmático fumando y en la otra mano el inhalador. ¿Han visto eso? No, no me ha tocado Sí. verlo no, por hasta el ahora. momento Yo no. sí lo he visto, pero es como una película de terror. ¿Ya? Bueno, pero el tabaquismo es una enfermedad, pues es una enfermedad adictiva, ¿verdad? Que se relaciona con múltiples factores, que tiene que ver con el mal manejo de las emociones, con una vida que no ha sido intervenida quizás por un equipo para ver, sé, por la violencia intrafamiliar, la pobreza, un montón de cosas, manejar el estrés. O sea, si pudiésemos trabajar en eso primero, les aseguro que el tabaquismo se va yendo solito. Entonces, vuelven a ser ese rescatista que se llama TENS, que siempre está más cerca de los pacientes en el cardiovascular, en la atención primaria de la salud, en la farmacia, en el laboratorio, cuando le tomamos los exámenes. Uno es un educador continuo, chiquillos. Siempre está salvando vidas. Fíjate que lo que ustedes le digan a la gente es más escuchado que lo que le dice la señora, el marido, el hijo, o el papá o la mamá en la casa. Lo que le dice el funcionario de salud al paciente es como una cosa mágica, le hace más caso, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que entender que si el paciente tiene esta enfermedad crónica, no se le va a ir, pero lo necesitamos compensado en la mesa quirúrgica para darle anestesia. Entonces, ¿qué patología, o sea, perdón, qué médico especialista debería controlar estos pacientes y darnos un pase? Aquí necesitamos un pase, un permiso. ¿Cómo se llama el especialista de estas patologías? Así se llama. Pero no hay broncopulmonar en todos lados. ¿Qué podemos hacer? Un pase de... El internista siempre nos salva, porque ese internista está en todos los hospitales de complejidad como Cañete para arriba, porque tenemos pacientes quirúrgicos, entonces tenemos que tener un médico por lo menos que nos mire a los pacientitos en forma general, ¿ya? Consultas aquí o comentarios de las enfermedades pulmonares. No. Ya. La diabetes ahora. ¿Por qué se produce la diabetes, chiquillos? ¿Quién sabe?
Hay varias causas, pero más o menos las que ustedes han estudiado. Cuando el páncreas deja de producir insulina Ya, sí. o produce Eso menos, significa. Pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a ser diabéticos? por una mala alimentación que hemos tenido anteriormente. ¿A qué te refieres con mala alimentación? ¿Con qué lo estás relacionando? Con un alza del azúcar. Ya. ¿Qué más? El páncreas está al ladito de un órgano súper importante, que es el hígado. ¿Qué relación tendrá el problema pancreático con una enfermedad previa en el hígado? ¿Han estudiado eso en alguna asignatura? Porque el páncreas genera una sustancia, ¿cierto? Unas enzimas pancreáticas, genera líquidos que nos ayudan en el tubo digestivo a metabolizar lo que comemos. Y la idea es que el páncreas esté permeable, que esté libre, ¿cierto? Que funcione. ¿Qué pasa cuando se tapa ese páncreas? Si se tapa, no sale nada. Se inflama, se enferma. ¿Y cómo se tapa? ¿Con qué se tapa? Que viene del hígado o de la vesícula. Cálculos biliares. ¿Le suena? Sí, profesora, pero no se me había Sí, ocurrido. profe. Sí. Claro, pues, porque mira, el organismo tiene un montón de vecindades, ¿cierto? Cada órgano tiene vecinos y esos vecinos se tienen que portar bien porque si no, yo puedo tener un páncreas estupendo, haberme portado súper, pero y si de repente como muchas grasas y hago un montón de cálculos en la vesícula y los cálculos se empiezan a mover y me tapan un conducto que se llama conducto de Wirsum, que está comunicando el páncreas con el hígado y que conducen hacia el intestino delgado, entonces es un descalabro ahí. Por lo tanto, es tan importante alimentarse con poca grasa, como mantenernos en un peso estable, como hacer ejercicio, o sea, todo lo que ustedes me dijeron delante de la hipertensión arterial, aquí se replica, ¿ya? Pero aquí le vamos a dar una importancia trascendental al exceso de grasas, ¿ya? Y los chilenos comemos hartas grasas, pues, ¿sí o no? Sí. Mucho. ¿Qué es lo que más nos gusta encargar para la casa en la tarde por delivery? Papas fritas. Papas fritas. Tocó Ya, un Su sushi. tocomple, ¿cierto? Un sushi. Son ricos, pero oye, esa cuestión hoy día en pandemia es una cosa frecuente en algunas casas. Entonces, la idea es que uno entienda que estos organitos que Dios nos dio nos tienen que durar toda la vida. Ya no nos tienen que durar 30 años nomás, tienen que durarnos 80 años funcionando. Claro, van a empezar a aparecer algunas pequeñas insuficiencias que van a ir progresando por la edad, pero yo quisiera tener mi páncreas sanito, porque si yo soy el culpable por mis malos hábitos alimenticios, bueno, tendré que asumir nomás después. Ahora hay algo que no tiene que ver con mi comportamiento, que tiene que ver con una causa hereditaria, ¿ya? Yo me puedo portar regio, ser deportista, comer rico, pero sanito, y resulta que mi mamá tenía diabetes, mi papá tenía diabetes, mi abuela tenía diabetes, y yo lo más probable es que sea diabético. Ahí no hay mucho que hacer, pero sí
controlarse, mantenerse siempre con los exámenes al día, seguir las indicaciones del médico, seguir las indicaciones de la nutricionista. Ya, eso me va a ayudar mucho, mucho, mucho. Pero lo de arriba, chiquillos, que es reversible, ahí pónganle ojito ustedes que están jovencitos. No vayamos ahí a llegar por un camino errado, ¿cierto? A una mala vida después cuando sean un poquito más grandes. Profesora, ¿Sí? ¿qué tanta probabilidad hay que se tenga diabetes por herencia? ¿No? Yo te diría que lo que yo he visto, lo que he estudiado, por lo menos debe ser entre un 30 y un 40%. Casi todas las personas después de los 40 años, con padres o abuelos diabéticos, hacen esto, pero se relaciona también con lo de arriba. Entonces ahí tú dices, ah, no, es que le dio diabetes porque la mamá era diabética o el papá. Entonces, tal vez fíjate que bajaría el porcentaje de ocurrencia de la enfermedad si tuviésemos siempre esa conciencia, ¿ya? De no querer ser como tal. Por lo tanto, hay que hacer ejercicio, hay que comer con poca grasa. Los azúcares de repente no tanto, si los azúcares uno igual los puede consumir, pero tienes que gastarlos, po. Porque si no los gastamos, entonces los azúcares se transforman después en carbohidratos, y los carbohidratos se transforman en grasa y terminamos haciendo de un cuerpo con más volumen un montón de problemas cardiovasculares. Bien, bueno, existe una diferencia, como les decía, entre una diabetes transitoria y una diabetes permanente. La diabetes transitoria se puede producir entonces, como hemos conversado este ratito, por un exceso del peso o en algunas mujeres por el embarazo. Y el embarazo porque está obesa, no porque exactamente está estupenda. ¿Ya? Entonces, ojo con los embarazos también. Lo bueno es que cuando nace la guaguita, las mamás vuelven a su peso, por lo menos dentro del año, y esta diabetes podría desaparecer. Eso es lo bueno. Y tenemos otra diabetes que es permanente. Y esa es la que nos da dolores de cabeza en anestesia. Y ya se quedó ya el paciente es diabético. Entonces, usa dos tipos de tratamiento, ¿cierto? Uno que es hipoglicemiantes orales. ¿Y cómo se llaman las pastillas hipoglicemiantes orales? ¿Cómo se llaman las tabletas que toman los diabéticos? ¿No conocen los medicamentos? ¿Qué más? Esos son los medicamentos de hipoglicemiantes orales, ¿ya? Metformina. También está el glucopaje, hay otras marcas que uno puede encontrar. ¿Y qué otra cosa podríamos tener que no sean hipoglicemiantes orales? Podrían ser ¿La insulina o no? claro, la insulina. La insulina es un medicamento que en algunos momentos se le da al paciente. Podría durar un tratamiento mientras esté descompensado y después suspenderle y volver al hipoglicemiento oral. ¿Ya? Cuando el paciente está descompensado y se hospitaliza, generalmente se usa insulina. Y aquí tenemos dos insulinas, que una es la lechosa. ¿Cómo se le llama esa? La blanquita. ¿Vieron fármaco? ¿O no todavía nada de eso? ¿Le suena?
¿Y esa? ¿Cómo era su pregunta, profe? ¿Cómo se llama la insulina que es blanquita? La opaca. La opaca se llama NPH, ¿ya? Y la cristalina es transparente. La NPH es una insulina que uno se la tiene que poner 1 o 2 veces al día, siempre, siempre. Y la cristalina se la dan cuando uno está descompensado, en dosis bajitas. Y esto se mide en unidades, ¿ya? Entonces, cuando yo le presento a un paciente diabético al anestesiólogo, el anestesiólogo va a querer un paciente que esté estable, porque no le conviene operar a un diabético descompensado, porque las heridas no van a cicatrizar bien, porque va a tener cambios en el postoperatorio, y le vamos a tener que estar controlando, ¿cierto?, la glicemia frecuentemente, apoyándolo con insulina cristalina, va a estar hospitalizado un montón de días antes y después de la cirugía. Entonces es mucho mejor tener un paciente diabético, pero estable. Entonces los pacientes tienen que ir en ayuno, ¿se acuerdan? Cuando uno va a operarse tiene que estar en un ayuno. Si yo tengo que estar en ayuno y soy diabético y tomo pastillas de metformina o me pongo insulina, ese día tendré que tomar mi tratamiento si estoy en ayuna. No, ¿Qué Yo piensan creo los que sí, demás? porque se puede descompensar, pero cuando vaya a Sí, operarse tiene que avisarle al anestesiólogo lo que se puso en el cuerpo. Claro. Pero mira, la lógica debería ser que yo no tome nada de eso ese día porque estoy en ayuna. Se supone que, como me voy a operar, estoy en ayuno y si yo me pongo esto me va a bajar el azúcar, ¿cierto? Me va a bajar la glicemia. Por lo tanto, uno como equipo, ¿cómo lo maneja esta situación? ¿Qué tendríamos que tomarle al paciente? ¿Con qué examen vamos a medirlo a cada rato? ¿Cómo se llama ese examen? El hemoglucotest. Sí, perfecto. El hemoglucotest es la única forma que tenemos nosotros de medir al paciente. Ya le vamos a medir el hemoglucotest cuando llega al pabellón, antes de la cirugía, y le vamos a medir el hemoglucotest cuando sale de la cirugía. Vamos a tener que analizar y pensar y relacionar todo lo que el paciente está recibiendo, si es suero, de qué tipo es suero, porque a lo mejor tiene glucosa, sobre todo si tiene glucosa, glucosalino, tengo que medir esta glicemia y apoyarlo con un esquema de insulina que me deje el anestesista. Pero un diabético siempre, siempre se va a controlar. Entonces eso me va a permitir a mí saber si está bien que el paciente suspenda sus hipoglicemiantes orales o subcutáneos. Siempre se les pide suspender, para que sepan ustedes. Ya el día quirúrgico se suspende todo eso. Pero a un paciente que ha estado descompensado se le pide hospitalización previa. Ya eso es como lo habitual. Y casi siempre están descompensados los pacientes. Que yo me tome una glicemia el día quirúrgico y salga normal, no quiere decir que yo no esté descompensado de la diabetes. Porque hay un examen, yo no sé si ustedes tienen mamás o abuelos que son diabéticos. ¿Quién tiene alguno? sí, Yo, yo, mis dos profe. abuelos, y Ya. la mitad de mi familia. ¿Les suena el examen? ¿Quién dijo eso? Yo, Pero, profesora, es que mis abuelos son diabéticos y y mi por tía eso es tu pregunta, diabética. José Ignacio, tiene un Sí. 30% en el cuerpo de posibilidad de ser dulcito. No, o sea, No, pero creo que el Renato punto yo estaba escuchándome igual, estaba escuchando sobre todo lo que decía. Porque igual me cuido y todo eso, pero es como ahí. qué bueno. Igual tengo que tener cuidado por el tema de que papá tenía cáncer y el tema del cáncer, a ver Mm. si no me Mira, pasa. la herencia nos persigue, pero si nosotros nos arrancamos rápido y hacemos las cosas que tenemos que hacer bien, no deberíamos tener estas complicaciones en el futuro, ¿ya? Y cuando llegamos a tener alguna enfermedad hereditaria, también se puede mantener estable.
Hay muchas cosas con las cuales tú puedes revertir. Justamente tiene que ver con los hábitos de vida saludables. ¿Sí? Ya, sigamos para poder ir terminando con la diabetes. Un paciente que después de la cirugía, digamos, se prolonga el ayuno porque va a tener un par de horas más de ayuno, después hay que estar preparado para retomar su tratamiento porque tiene que comer, ¿ya? El paciente puede tener más posibilidades de hacer infección de herida operatoria también. Ya las heridas no cicatrizan tan rápido como una persona que no es diabética. Así que esas son consideraciones que hay que tener para decidir intervenir un paciente diabético. Por lo tanto, hay un examen que los deja al tiro en evidencia cuando están descompensados, que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Le suena? Sí, profe. Sí, profe. La hemoglobina glicosilada, tarea. ¿Cuál es el rango normal de la hemoglobina glicosilada? Porque fíjate que los pacientes diabéticos, cuando les toca control, el día anterior no comen casi nada, se portan regio. Pucha, toman un montón de agüitas de hierba y se van a tomar los exámenes. Y les muestran la glicemia y está normal, y ellos se ponen felices. Pero resulta que la hemoglobina glicosilada, que se toma cada 3 meses, aunque tú hagas o no hagas dieta de antes, te va a salir mala igual. ¿Ya? Esto es un punto de pelea con los anestesiólogos, porque los anestesiólogos no dejan con una hemoglobina glicosilada fuera de rango intervenirse un paciente. Puedes tener todo lo demás compensado, toda tu morbilidad estable, pero si la hemoglobina glicosilada te salió alta, suspendió el paciente. ¿Ya? Profesora, Las normales de 5.7%. Sí, de 6, 6,5, depende del equipo cómo se mida. Pero hay pacientes que llegan con 11, pues con 10, ¿te fijas? Ahí ninguna posibilidad. ¿Cuándo se generan las peleas? Con el 7 y el 8, por ahí como que tratan de convencer a los anestesiólogos. ¿Ya? Pero eso es bien importante. La hemoglobina glicosilada es un examen que siempre nos ayuda a tomar decisiones en anestesiología, en los diabetes. Bien. Bueno, las enfermedades renales, la verdad es que, bueno, pueden haber enfermedades obstructivas, pueden haber cálculos renales, esas cosas también son transitorias, se pueden intervenir quirúrgicamente y se puede solucionar el problema, es reversible, digamos, es una cosa que se puede manejar. Pero hay una enfermedad crónica renal y es avanza en el tiempo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Que esclaviza al paciente al final de cuentas. Lo deja conectado a una máquina. ¿Cómo se llama esa enfermedad? profe, ¿esos son los pacientes que van a diálisis o no? Sí. ¿Pero cómo se llama la enfermedad? Así se llama la enfermedad. La insuficiencia renal, ¿es transitoria o es crónica? Crónica, si no me equivoco. Crónica. Para los adultos mayores, crónica. Es que sabes que no todos los adultos mayores tienen insuficiencia renal, pero también podría pasar que la insuficiencia renal sea aguda porque tuviste un montón de fármacos en el cuerpo, por ejemplo, por un problema de salud grave y requiriste muchos fármacos y uno le toma después los exámenes y aparecen alterados. No necesariamente te van a llevar a la diálisis, pero podría ser de cuidado durante el tiempo que está así el paciente y después se revierte cuando se le pasa estos exámenes alterados. Tenemos, lo que importa aquí es lo crónico. Eso es lo importante.
porque esa es la que se relaciona con la diálisis. Imagínate que se debe coincidir incluso el día en que se puede operar al paciente, que va a ser el día que no se dializa. Y se dializan, ¿cuántas veces a la semana los pacientes? ¿Conocen a alguien que se dializa? 3 veces a la semana, chicos. Lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábado. Eso es un paciente insuficiente renal crónico, ¿ya? Entonces aquí lo básico sería tomarle exámenes al paciente. ¿Y qué exámenes a nosotros nos ayudan a mirar la función renal? ¿Se acuerdan? ¿La orina? No. Porque eso me ayuda a mirar si yo tengo infección urinaria a lo mejor, si tengo un cálculo. Pero ¿qué exámenes me ayudan a mirar a mí cómo funciona mi riñón? Y de hecho un examen que le piden siempre a los pacientes antes de ir a tomarse un escáner, porque les van a poner medio contraste, entonces eso le va a fregar los riñones. Y eran los exámenes que estudiamos al principio de la unidad. No, nadie. ¿El de sangre? Sí, pues de sangre. Examen de sangre. ¿Pero cuál, po? Porque hay miles de exámenes de sangre. ¿Cuál examen de sangre me mide la función renal? ¿O cuáles? Eso, dígalo. ¿La uremia o no? Bien. ¿Qué más? Esos son, mira. Van a tener que estudiar exámenes, chicos, van a ser técnicos y no saben los exámenes. Bien, por lo menos la uremia y la creatinina, ya, por lo menos eso me tiene que decir a mí cómo está funcionando ese riñoncito en el paciente. Si puede o no puede recibir anestésicos, porque son un montón de fármacos que ustedes le van a administrar al paciente. Entonces tenemos que tener clarito cómo está ese riñón para poder recibir esos fármacos. Si el paciente se descompensa en la cirugía, va a requerir de que el anestesiólogo le indique más medicamentos para compensar. Entonces, ¿se fijan que es un historial farmacológico en el pobre paciente quirúrgico? Por eso mi riñón tiene que estar sanito para ir a operarme. Bueno, y aquí la cirugía que todos los insuficientes renales crónicos esperan es el trasplante. Entonces, una cirugía de alto riesgo, porque imagínate que su creatinina supera con creces los niveles normales. Es un problema gigante, pero como están conectados rápidamente con equipos de alta eficiencia, como por ejemplo un ventilador mecánico, cualquier cosa que le pueda pasar al paciente va a ser resuelto en una UCI. ¿Ya? Entonces no se olviden, exámenes de función renal que me muestran a mí si tengo una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, porque si el paciente tiene antecedentes es porque se dializa a lo mejor o toma fármacos para esto. Ahora, ¿quién sabe o quién ha escuchado por qué se produce la insuficiencia renal que no sea aguda? ¿Qué hicimos mal para terminar con insuficiencia renal? Hay una causa más importante que todas las demás y que hizo que mi riñón ¿La infección urinaria o no? No, porque son infecciones y pasan. Se van a sorprender con esto, chiquillos, entonces. Mira. ¿Qué piensan de eso? ¿Se lo imaginaron en algún rato aquí hablando?
¿La hipertensión arterial? Sí, po. ¿Qué pasaría si tú aumentas la Hay que presión? van de la mano, se supone. Claro, porque eh, la hipertensión arterial aumenta el flujo de sangre, ¿cierto? Todo ese flujo llega al riñón y el riñón lo haces estallar y rompes las unidades funcionales del riñón. Por lo tanto, uno de los tratamientos más importantes para la insuficiencia renal en etapas iniciales donde todavía no llegamos a la diálisis son los antihipertensivos. Y por supuesto, Profe, todo lo que implica controlar la hipertensión. Dígame. y la diabetes igual podría causar, ¿cierto? La diabetes también podría causar porque va dañando todo el organismo la diabetes, ¿ya? También hay problemas de estallido, pero porque no hay cicatrización de los tejidos con la diabetes. Pero en relación a la hipertensión arterial es la causa más importante, a no ser que sea crónica y hereditaria, ¿ya? Pero fíjate que un paciente que abruptamente cambió de peso y se volvió obeso, es dislipidémico, fuma y toma líquidos alcohólicos y tiene harta grasita, todo eso hace que su presión arterial esté por las nubes, siempre está con crisis hipertensiva. Hay gente que anda caminando por la vida sin saber lo que es una crisis hipertensiva, no tienen ningún síntoma, pero si tú le tomas la presión está eh, muy elevada la presión. Eso es pero perjudicial para los riñones porque los empieza a dañar y ese daño a veces es irreversible y terminamos dejando en diálisis al paciente. Por eso aquí vuelvo a reiterar, el papel de ustedes como educadores para prevenir las enfermedades crónicas es tremendo, 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 tremendo. Avanzando con las enfermedades hepáticas ahora, ¿qué enfermedades hepáticas conocen ustedes? Por lo menos La dos. hepatitis, Ya, la pero cirrosis, hepatitis como antecedente, ¿cierto? La cirrosis. Pero antes de la cirrosis, ¿qué está? el daño hepático, Ya, el hígado graso. ¿Ya? Eso me puede llevar a una insuficiencia hepática. Entonces, la hepatitis es reversible porque me la voy a tratar, ¿cierto? Voy a esperar que pase esos 40 días de evolución, voy a tomar todo el tratamiento que me dejó el médico y voy a quedar con el antecedente de hepatitis. Existe la posibilidad de la vacunación de la hepatitis B, así que tampoco debería tener problemas de que genere después un daño hepático. Pero sí el hígado graso, ya por una mala nutrición, después llegamos a tener una cirrosis acompañado inmediatamente de la insuficiencia hepática y el paciente podría tener un destino fatal. ¿Ya? Así que esto es lo primero. Un paciente con hígado graso ya tiene que saber para dónde va a ir su vida. Una cosa lleva a la otra. Y lo otro, esta cirrosis no simplemente es por alcohol, eso quiero que lo sepan. No solamente la cirrosis hepática se produce por alcohol, sino que se produce también por la grasa, por la mala nutrición y por el uso excesivo de fármacos antiinflamatorios no esteroidales. Ahora mi pregunta, ¿qué exámenes me miden a mí la función hepática? no. En la hoja hepática hay hartos exámenes. Mira, ¿se acuerdan de estas siglas? ¿Se acordaron ya? ¿Más o menos por dónde va?
Oye, en anestesia se tienen que pero manejar con estos exámenes, chiquillos. Estos son los exámenes que me miran a mí cómo está el hígado. El último que está aquí casi siempre se puede alterar un rato. Cuando comemos mucha grasita, cuando estamos medio gorditos, ¿ya? Bueno, y lo otro importante dentro de los exámenes es el colesterol y los triglicéridos, po. Porque de eso depende mi futuro. ¿Por qué suben los triglicéridos? Que graciosamente no es por las grasas. ¿Por qué me suben los triglicéridos? Por comer muchos, Por el exceso de alcohol. por comer muchos dulces. Los azúcares se transforman en carbohidratos y los carbohidratos en grasa. ¿Ven? Una cosa lleva a la otra. En las enfermedades hepáticas siempre hay una historia de evolución, de que el paciente no se cuidó, que comió mal, que no se controló, que no se tomó exámenes, que no supo lo que le estaba pasando, que subía y subía y Profesora, subía de peso. Dígame. entonces un paciente diabético puede tener alterados los triglicéridos. Claro. Pero porque está consumiendo demasiado dulce. Y los diabéticos a veces no comen nada de dulce. Porque ellos saben que eso les puede perjudicar la glicemia. Va a tener una hiperglicemia, puede llegar a un coma diabético con el azúcar. ¿Sí? Importante esto de controlarnos los exámenes cuando tenemos cambios en el cuerpo, ¿cierto? Sobre todo cuando nos alimentamos mal, cuando tenemos un incremento del peso importante en un año. Hay que hacerse exámenes para poder detectar cosas a tiempo y tratarlas. Porque que yo me vea raro, más gordo por la ropa, eso no tiene nada que ver al lado de la importancia que es como se ven mis órganos por dentro. ¿Ya? Entonces, a los pacientes que tienen este tipo de patología, los ponemos en un alto riesgo también, por supuesto. Ellos no pueden metabolizar los medicamentos como nosotros que no tenemos estas enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, por así decirlo, para que me entiendan, chicos, si yo le estoy colocando hartos medicamentos anestésicos, los estoy llevando como una especie de intoxicación farmacológica, ¿ya? Eso es lo que pasa con el paciente hepático. Por lo tanto, no está en condiciones de recibir dosis de fármacos, y algunos fármacos no los pueden recibir nomás, porque son fármacos que como efecto adverso produce daño hepático, imagínate. Entonces, se complica aquí el dar anestesia en este tipo de personas. Vamos a ver cortito las enfermedades hematológicas porque después viene la tarea, pues, que es con nota. ¿Qué enfermedad hematológica conocen ustedes? Una es bien conocida y tiene que ver con que... Anemia. bien, excelente. Eso puede ser por mala alimentación, ¿cierto? O porque tiene alguna enfermedad de base que lo haga tener anemia. ¿Qué más hay aparte de la anemia? Leucemia. Ya, leucemia. ¿Qué más? Trombosis. Es que la Mieloma. trombosis tiene que ver más con el colesterol que está dentro Mieloma. de la arteria y te lleva... ¿Cómo? Mieloma, Mieloma, linfoma, ya, linfoma. Que esos son como de los glóbulos blancos, ¿cierto? Que van proliferando. Pero los problemas de coagulación, por ejemplo, plaquetopenia,
síndrome de coagulación, como por ejemplo las hemofilias. Hay estas cosas. De hematología uno nunca profundiza tanto cuando estudia, pero esto que ustedes me acaban de decir es muy importante. Un paciente anémico a veces no se puede operar porque ya la cirugía tiene el componente del riesgo de pérdidas hemáticas importante. Me puede llevar un shock al paciente. Y eso hace que no tenga buena saturación de oxígeno porque le faltan glóbulos. Si hay plaquetas bajas, ¿para qué me sirven las plaquetas, chicos? Para producir coágulos. Bien. Y como yo me voy a operar, necesito coagular, ¿cierto? Porque si no coagulo, ¿qué me va a pasar? Se va a Se va a sangrar. desangrar. Claro. Entonces ustedes ahí, buenos técnicos de anestesia, ¿qué examen van a mirar? Al tiro, ¿qué examen van a mirar? El hemograma. Perfecto. Ya. Y en el hemograma está todo esto, po. En el hemograma está los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los segmentados, que son los glóbulos blancos, que cambian de nombres, pero que nos sirven para las defensas. Y bueno, hay que conocer los rangos normales de esto también para estar tranquilo o preocuparnos de cuáles son los riesgos a los cuales se somete el paciente, porque si yo tengo un paciente anémico, necesito transfundirlo previamente a la cirugía. Si tengo un paciente con problemas de coagulación, tendré que ponerle fármacos para evitar el sangramiento. Si necesita recuperar volumen porque sangró igual, tengo que transfundirlo después de la cirugía. Un paciente con hemofilia no tiene factores de la coagulación y eso hace que se tenga que transfundir, no glóbulos rojos, pues se tiene que transfundir preparados, que son plasmas preparados con factores de la coagulación. Y eso es carísimo. Se hacen en centros de alta complejidad, en Santiago. ¿Mm? Bien, hemos construido la relación que tienen las patologías crónicas con la evaluación preanestésica y nos hemos detenido en todas las grandes áreas del cuerpo humano. ¿Se fijan? Que tiene que ver con lo orgánico, por supuesto, porque no vimos hueso ni nada. Vimos patologías que nacen desde cada uno de los órganos nobles, excepto el cerebro. Entonces, lo que yo les voy a pedir para que corroboremos este aprendizaje y ustedes puedan analizar más en grupo, quisiera pedirles un análisis de la relación que tienen estas áreas, ¿ya?, con el usar anestesia en estos pacientes. Entonces yo les voy a dividir un tema a cada grupo. Por ejemplo, un grupo va a tener enfermedades renales, otro va a tener enfermedades hepáticas, otro va a tener enfermedades hematológicas, y lo que ustedes tienen que hacer es profundizar en la relación que tienen esas enfermedades con la anestesia. O sea, ¿qué le va a pasar al paciente si está con esta enfermedad descompensada o cómo lo podemos manejar? ¿Ya? Eso es lo que me gustaría que ustedes averiguaran y después en una clase ustedes deberían exponer esto, ¿ya? No se asusten, van a tener tiempo. Recuerden que la próxima semana nosotros vamos a trabajar en el último tema de la unidad, que es la máquina de anestesia, que es muy importante. Después van a tener una semana de receso y posterior a eso van a tener que exponer, porque si hubiésemos estado en sala habríamos hecho dos cositas: un test corto de toda la materia de la unidad número 1 y me habrían tenido que exponer cómo funciona una máquina de anestesia. Pero ahora vamos a trabajar en una estrategia para que eso también lo puedan hacer de manera virtual, ¿ya? Por ahora
yo les voy a dejar ese instructivo de la tarea para que ustedes puedan empezar a buscar material, buscar imágenes, lo conversen ustedes como equipo, cada uno de ustedes tiene un grupo y como grupo tendrán que discutir cómo lo van a plantear, qué van a mostrar, ¿ya? Porque la importancia de esta tarea es que los demás grupos entiendan por qué las enfermedades hepáticas o renales, hematológicas o de lo que sea, son importantes de considerar cuando vamos a dar anestesia a un paciente, ¿ya? O sea, la evaluación del riesgo es importante porque me va a pasar esto, ¿entiendes? Les voy a tratar de hacer como un esqueleto, por así decirlo, de la tarea para que sea más fácil. Recibo toda clase de consultas por correo también una vez que les entregue el material y recuerden que esto debería ser disertado por grupo, si quieren lo diserta uno solo nomás, el día 14 de mayo, ¿ya? Así que nos queda harto todavía para trabajar en esta tarea. Bien, bueno, hemos llegado al término de la clase. Quiero preguntarle si tiene alguna duda, algún comentario adicional. ¿Profe, va a subir la clase?